¿Quieren que empecemos? ¿Les parece? ¿Sí? Voy a tomar un traguito de agüita y vamos a empezar. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. ¡Qué lindo! Capítulo 6. Bajo mi protección. La campana de la iglesia presbiteriana, que estaba 2 manzanas más allá de las 2:30, y mi estómago se hizo eco, recordándome que entre una cosa y otra aún no había tomado el té. Jenny había comido algo con Marcel y con los niños, pero se mostró más que dispuesta a tomar un huevo, si es que teníamos. Así que envié a la señora Fig para ver si nos quedaba alguno. Hola, Clau. Al cabo de 20 minutos nos estábamos dando un atracón, con mucha elegancia, eso sí, de huevos pasados por agua, sardinas fritas y, como no había pastel, panqueques con mantequilla y miel, que Jenny no había probado nunca, pero a los que se aficionó con la mayor celeridad. «Mira cómo absorbe la miel», exclamó. Hola, Marcela. Exclamó mientras aplastaba el esponjoso dulce con un tenedor y luego lo soltaba. «Nada que ver con nuestras tortas de avena». Echó un vistazo por encima del hombro y luego se inclinó hacia mí al tiempo que bajaba la voz. «Hola. Sí, está buenísimo ese almuerzo. ¿Crees que esa señora de la cocina me enseñaría a prepararlos si se lo pidiese? ¡Qué descubrimiento para Jenny! No, es todo un descubrimiento. De esa vida tan chiquitita que tenía a encontrarse con un mundo tan diferente. Increíble. Resiliente, Jenny». Unos tímidos golpecitos en la estropeada puerta la interrumpieron, y justo en el momento en que me volvía para mirar, alguien abrió de un empujón. Una larga sombra se proyectó sobre el tapete pintado del suelo, seguida de inmediato de su dueño. Un joven subalterno británico se asomó al salón, al parecer desconcertado tras comprobar los destrozos del vestíbulo. «¿El teniente coronel Gray?», dijo esperanzado mientras nos contemplaba alternativamente a Jenny y a mí. «Su señoría no está ahora mismo», dije, tratando de parecer muy serena. Me pregunté cuántas veces más tendría que dar esa respuesta. ¿Y a quién? «Oh», el joven pareció aún más desconcertado. «¿Puede usted decirme dónde está, señora?» «El coronel Graves ha enviado antes un mensaje en el que le pedía al teniente coronel Gray que atendiera de inmediato al general Clinton. Y el general, quería saber por qué no ha llegado aún el teniente coronel». «Ah», dije, mientras miraba de reojo a Jenny. «Bueno, me temo que su señoría ha tenido que salir con urgencia antes de recibir el mensaje del coronel». Sin duda, ese mensaje era el papel que John había recibido antes de la dramática reaparición de Jamie desde su tumba de agua. John le había hecho un vistazo al papel, pero luego se lo había guardado sin leerlo en el bolsillo de los calzones. El soldado suspiró con discreción. «Hola, Guille», al escuchar aquellas palabras, pero no se desanimó. «Sí, señora, si es usted tan amable de decirme dónde se encuentra, iré a buscarlo. Es que no puedo volver sin él. Ya me entiende». Me dedicó una mirada angustiada, aunque acompañada de una encantadora sonrisa. Le devolví la sonrisa con una leve sensación de pánico en el estómago. «Pues lo siento, pero la verdad es que no sé dónde está ahora mismo», dije, al tiempo que me ponía en pie con la esperanza de conducirlo de nuevo hacia la puerta. «Bien, señora, si fuera usted tan amable de explicarme a dónde pensaba ir, me acercaré allí a preguntar», contestó el joven empeñado en no ceder. «No me lo ha dicho». Di un paso hacia él, pero no retrocedió. Aquello estaba pasando de situación absurda a algo más grave. Había visto al general Clinton un segundo en la fiesta de la Mischanza, hacía unas cuantas semanas. Dios, ¿solo habían transcurrido unas semanas?
Parecían vidas enteras. Y si bien se había mostrado bastante cordial conmigo, no creía que aceptara de buen grado un nole prosecchi mío. Los generales suelen tener muy buen concepto de su propia importancia. Su señoría ya no está en el servicio activo, repuse con la vaga esperanza de desanimar al joven. Me observó perplejo. Sí que lo está, señora. El coronel se lo ha comunicado en el mensaje de esta mañana. ¿Qué? Pero no puede hacer eso, ¿verdad? Pregunté mientras un repentino escalofrío ascendía por mi columna. ¿Hacer qué, señora? Pues decirle a su señoría que pasa de nuevo al servicio activo. Ah, no, señora, me dijo para tranquilizarme. Ha sido el coronel del regimiento del teniente coronel quien lo ha llamado. El duque de Parlow. —¡Por los clavos de Roosevelt! —exclamé, volviendo a sentarme. Jenny cogió su servilleta para disimular lo que parecía claramente una carcajada. Habían transcurrido 25 años desde la última vez que me había oído decir algo así. Le lancé una mirada, pero no era el momento de comenzar a revivir el pasado. De acuerdo. Me volví de nuevo hacia el joven y cogí aire con fuerza. Será mejor que lo acompañe a ver al general. Me puse de nuevo en pie y solo en ese instante me di cuenta de que, al haberme sorprendido el alboroto mientras me cambiaba, lo único que llevaba puesto era el camisón y la bata. —Te ayudaré a vestirte —dijo Jenny, al tiempo que se ponía en pie de forma apresurada. Le dedicó una encantadora sonrisa al soldado y señaló la mesa, en la que esperaban tostadas, mermelada y un plato de humeantes arenques. —Come algo mientras esperas, muchacho. No hay que tirar la comida. Jenny asomó la cabeza al pasillo y escuchó, pero el débil sonido de un tenedor al rozar la porcelana y la voz de la señora Figg le confirmaron que el soldado había aceptado su sugerencia. Volvió a cerrar la puerta. —Te acompañaré —dijo. La ciudad rebosa de soldados. No debería ir sola. No me... empecé a decir, pero luego me interrumpí, no muy segura. En Filadelfia, la mayoría de los oficiales británicos me conocían como Lady John Grey, pero eso no quería decir que la tropa en general conociera también ese dato o el respeto que dicho tratamiento solía suscitar. También me sentía como una impostora, aunque en realidad eso no venía al caso, nadie lo sabía. —Gracias —repuse con brusquedad—. Agradezco muchísimo tu compañía. Puesto que dudaba de todo, salvo de mi convicción de que Jamie volvería, agradecía un poco de apoyo moral, aunque me preguntaba si era necesario advertir a Jenny de lo importante que era la discreción cuando yo hablara con el capitán Clinton. —No abriré la boca —me dijo para tranquilizarme, gruñendo un poco mientras me apretaba los lazos. —¿Crees que deberías contarle lo que le ha ocurrido a Lord John? —No, desde luego que no —contesté—. Ya está, bastante apretado. A ver, se hallaba casi dentro del ropero tanteando entre mis vestidos. —Hola, Patricia. ¿Qué te parece este? Tiene un buen escote y tú aún tienes el pecho muy bonito. —No pretendo seducir a ese hombre. —Pues claro que sí —dijo con toda tranquilidad—, o como mínimo distraerlo. Ya que no vas a contarle la verdad, quiero decir. Arqueó una lacia ceja negra. Si yo fuera un general británico y me dijeran que a mi pobre coronel lo ha secuestrado un malvado y poderoso escocés de las Highlands, creo que no me lo tomaría demasiado bien. A decir verdad, no me quedaba más remedio que aceptar su razonamiento, así que me encogí de hombros, retorcí el cuerpo para meterlo en el vestido de seda de un tono ámbar que tenía ribetes de color crema en las costuras y cintas fruncidas, también de color crema, en los bordes del canesú. —Ah, sí, perfecto —dijo Jenny, mientras me ataba los lazos y retrocedía un paso para contemplar satisfecha el conjunto. La cinta es casi del mismo color que tu piel, así que el escote parece aún más bajo de lo que en realidad es.
Ni que te hubieras pasado los últimos 30 años dirigiendo un salón de costura o un burdel en lugar de una granja, comenté molesta por mi propio nerviosismo. Jenny resopló. Tengo 3 hijas, 9 nietas y por la parte de la hermana de Ian, 16 sobrinas y sobrinas nietas. O sea que viene a ser más o menos lo mismo. El comentario me hizo reír y Jenny me dedicó una mueca. Un segundo después, las dos tratábamos de contener las lágrimas, invadidas de repente por el recuerdo de Brianna e Ian, los seres queridos que ya no estaban con nosotras, y nos abrazábamos con fuerza para ahuyentar el dolor. No pasa nada, susurró, estrechándome entre sus brazos. No has perdido a tu niña, sigue viva, e Ian aún está conmigo. Nunca dejará de estar a mi lado. Lo sé, dije sollozando, lo sé. La solté y me incorporé, al tiempo que me secaba las lágrimas con un dedo y resoplaba. ¿Tienes un pañuelo? En realidad tenía uno en la mano, pero buscó en el bolsillo de la cintura y sacó otro, recién lavado y doblado, que me ofreció. Soy abuela, afirmó, mientras se sonaba de modo ruidoso. Siempre tengo un pañuelo de sobra. O 3. Bueno, ¿qué hacemos con tu pelo? No puedes salir así a la calle. Cuando conseguimos peinarme de manera que llevara el cabello más o menos arreglado, recogido con una redecilla y sujeto de manera respetable bajo un sombrero de paja de ala ancha, ya tenía una idea bastante clara de lo que debía contarle el general Clinton. Cíñete a la verdad en la medida de lo posible. Ese era el principio fundamental para mentir con éxito, aunque ya había transcurrido cierto tiempo desde la última vez que lo había puesto en práctica. Bueno. Sí, es readorable, Jenny. Bueno, había llegado un mensajero en busca de Lord John, era cierto. Y había traído una nota, también era verdad. Yo no tenía ni idea del contenido de la nota, cierto a más no poder. Lord John se había marchado entonces con el mensajero, pero sin decirme a dónde se dirigían. Técnicamente era verdad. La única diferencia era que se había marchado con otro mensajero. No había visto hacia dónde se habían dirigido. No sabía si se habían marchado a pie o a caballo, ya que Lord John guardaba su montura en las caballerizas de Davison, en Fife Street, a 2 manzanas de casa. Parecía bastante convincente. Si el general Clinton decidía investigar, estaba casi segura de que encontraría el caballo aún en su establo y por lo tanto llegaría a la conclusión de que John no había abandonado la ciudad. Y también perdería todo interés en mí como fuente de información y enviaría a sus hombres a registrar los lugares en los que supuestamente podría hallarse alguien como Lord John. Y con un poco de suerte, para cuando el general hubiese agotado todas las posibilidades que ofrecía Filadelfia, John ya habría regresado y podría responder a sus condenadas preguntas. ¿Y qué ocurre con Jenny? Con Jamie, preguntó Jenny con una expresión de cierto nerviosismo. No pensará volver a la ciudad, ¿verdad? Espero que no. Apenas podía respirar, y no solo por los estrechos lazos. Notaba los latidos del corazón contra las trabillas del corsé. Jenny me observó durante cierto tiempo, con aire pensativo y los ojos entornados, y luego movió la cabeza de un lado a otro. No es cierto, dijo. Crees que volverá directamente aquí, a por ti. Y tienes razón, regresará. Siguió observándome un momento con el ceño fruncido. Será mejor que me quede, soltó de repente. Si vuelve mientras estás con el general, alguien tendrá que explicarle cómo van las cosas. Y lo más probable es que la señora de la cocina le clave un tenedor de tostar pan como se le ocurra presentarse aquí sin avisar. Me eché a reír al imaginar la reacción de la señora Figg al encontrarse ante un escocés de las Highlands. Además, añadió, alguien tendrá que limpiar este desastre, y en eso también tengo un poco de práctica.
El joven soldado recibió con alivio mi tardía reaparición y si bien no me cogió del brazo ni me arrastró de manera literal por la acera, me ofreció el suyo y echó a andar a un ritmo que casi me obligó a trotar para no quedarme atrás. La mansión en la que Clinton había instalado su cuartel general no quedaba muy lejos, pero el día era cálido, por lo que llegué sudorosa y jadeante. Unos pocos mechones de pelo se me habían escapado bajo el sombrero de paja y se me pegaban a las mejillas y al cuello. Unos cuantos hilillos de sudor descendían de forma sinuosa y se introducían bajo el canesú. El escolta me entregó, con un suspiro de alivio evidente, a otro soldado en el espacioso vestíbulo de parquet, cosa que me proporcionó unos momentos para sacudirme el polvo de las faldas, enderezar el sombrero y volver a fijarlo con las horquillas, y secarme con discreción las mejillas y la cara con un elegante pañuelo de encaje. Estaba tan absorta en esas tareas que tardé unos instantes en reconocer al hombre que se hallaba sentado en una de las pequeñas sillas doradas al otro lado del vestíbulo. «Lady John», dijo él, poniéndose en pie al ver que había reparado en su presencia. «Para servirla, señora». Apenas sonrió, y la sonrisa no transmitió calidez alguna a su mirada. «Capitán Richardson», me limité a decir, «me alegro de verlo». No le ofrecí la mano, ni él inclinó la cabeza. No tenía sentido fingir que no éramos enemigos, y nada cordiales, a decir verdad. El capitán Richardson había precipitado mi matrimonio con Lord John al preguntarle a John si tenía algún especial interés en mí, ya que él, Richardson, estaba contemplando la posibilidad de arrestarme de inmediato, alegando que era un espía y que pasaba material sedicioso. Ambas acusaciones eran bastante ciertas, y si bien era probable que John no lo supiera, se tomó al pie de la letra lo que Richardson había declarado sobre sus intenciones. Le dijo con toda educación que no tenía ningún interés personal en mí, afirmación que también resultó ser cierta, y 2 horas más tarde yo estaba en su salón perpleja y consternada, respondiendo de manera «Hola, Silvia», de manera mecánica «Sí quiero», a preguntas que ni escuchaba ni comprendía. En aquel entonces ni siquiera había oído hablar de Richardson, y menos aún lo había visto en persona. John me lo había presentado con gélida formalidad hacía apenas un mes, cuando Richardson se acercó a saludarnos en la Michianza, el baile multitudinario que habían ofrecido a los oficiales británicos las damas de Filadelfia leales a la corona británica. Y solo entonces me había explicado lo de las amenazas de Richardson, para después advertirme de forma escueta que tratara de evitar a aquel tipo. «¿Está usted esperando para ver al general Clinton?», pregunté con educación. Si era así, mi intención era poner en práctica un discreto mutis y escabullirme por la puerta trasera mientras Richardson departía con el general. «Así es», respondió para luego añadir con gentileza, «pero pase usted antes que yo, Lady John. El asunto que me ha traído aquí puede esperar». Lo dijo en un tono un tanto siniestro, aunque me limité a inclinar la cabeza con amabilidad y a pronunciar un evasivo «ajá». Empezaba a asaltarme «Hola, Silvia», la sospecha, como un incipiente caso de indigestión, de que mi postura en cuanto al ejército británico en general y al capitán Richardson en particular estaba a punto de cambiar de un modo considerable. En cuanto fuera del dominio público que Jamie no estaba muerto, entonces yo dejaría de ser Lady John Grey. Volvería a ser la señora de James Fraser, y si bien eso era para mi causa de eufórica celebración, también eliminaría cualquier reparo que el capitán Richardson pudiera tener a la hora de dar rienda suelta a sus malévolos impulsos. Antes de que se me ocurriera algo que decirle a aquel hombre, apareció un teniente joven y desgarbado que me llevó ante el general. El salón, reconvertido en despacho principal de Clinton, se encontraba en un estado de ordenado caos, cajones de embalaje apilados junto a una pared y atadas en forma de haz de leña, desnudas astas cuyos estandartes militares doblaba y apilaba con esmero un enérgico cabo en ese momento, cerca de la ventana.
Lo mismo que el resto de la ciudad, yo también había oído rumores de que el ejército británico se retiraba de Filadelfia. Y era evidente que lo estaban haciendo con una rapidez considerable. Varios soldados más entraban y salían cargados en ese instante, pero 2 hombres permanecían sentados, uno a cada lado del escritorio. «Lady John», intervino Clinton, sorprendido, al tiempo que se levantaba y se acercaba a mí para cogerme la mano y hacer una reverencia. «Para servirla, señora». «Buenos días, señor», saludé. El corazón, que ya me latía desbocado, aceleró al ritmo de forma considerable al ver al otro hombre, que también acababa de ponerse en pie y aguardaba tras el general. Llevaba uniforme y su rostro se me antojaba extrañamente familiar, pero estaba segura de que no lo había visto antes. ¿Quién? Lamento mucho haberla molestado, Lady John. Esperaba sorprender a su esposo, estaba diciendo el general en ese momento, pero deduzco que no está en su casa. No está. El desconocido, coronel de infantería según en el informe, aunque lucía más galones dorados de los normales para su rango, arqueó una ceja. La familiaridad de aquel gesto hizo que me empezara a dar vueltas la cabeza. «Usted es pariente de Lord John Grey», le espeté, observándolo con detenimiento. Tenía que serlo. Al igual que John, el hombre no llevaba peluca, aunque en su caso el pelo se adivinaba oscuro bajo los polvos. La forma de la cabeza, de huesos fuertes y cráneo alargado, era idéntica a la de John, lo mismo que los hombros. En los rasgos también se asemejaba mucho a John, aunque el rostro de aquel hombre estaba curtido y algo demacrado, repleto de profundas arrugas que revelaban largos años de servicio y la presión del mando. No me hacía falta ver el uniforme para saber que siempre había sido soldado. Sonrió y de repente se le transformó el rostro. Al parecer, también tenía el encanto de John. «Es usted muy perspicaz, señora», afirmó. Dio un paso al frente y, tras apartar con suavidad mi lánguida mano de la del general, la besó al estilo europeo, tras lo cual se incorporó y me observó con interés. «El general Clinton me ha comunicado que es usted la esposa de mi hermano». «Oh», exclamé mientras trataba de reordenar las ideas. «Entonces usted tiene que ser Hal». Disculpe, quiero decir que usted es él. Lo siento. Sé que es usted duque, pero me temo que no recuerdo exactamente el título». «Excelencia Pardlow», informó, sosteniéndome aún la mano y sonriendo. «Pero mi nombre de pila es Harold. Por favor, llámeme así si lo desea. Bienvenida a la familia, querida». ¡Qué despelote! No tenía ni idea de que John se hubiera casado. Deduzco, pues, que se trata de algo reciente. Ay. No. Hablaba con gran cordialidad, pero no se me escapaba la profunda curiosidad que se ocultaba tras sus buenos modales. «Ah», dije en un tono evasivo, «sí, bastante reciente». Casada y separada al toque. Claire. Ni por un momento se me había ocurrido preguntarme si John había escrito a su familia para hablarles de mí. Y en el caso de que lo hubiera hecho, era improbable que hubiesen recibido la carta tan pronto. Ni siquiera sabía de qué miembros se componía su familia, aunque había oído hablar de Hall, que era el padre del sobrino de John, Henry, que... «Ah, claro. Ha venido usted a ver a Henry», exclamé. «Claro, tal cual, por eso digo, se casó con Lord John y ya está separada casi, si está Jamie vivo». «Se alegrará mucho de verlo, se está recuperando muy bien», afirmé. «Ya he visto a Henry», dijo el duque a su vez. «Me ha hablado con gran admiración de su talento para extirparle trozos de intestino y recomponer los restos. Por mucho que me haya alegrado ver a mi hijo y a mi hija», añadió, apretando apenas los labios, lo cual me hizo pensar que Dotty ya había comunicado su compromiso a sus padres. «Y por mucho que me alegre la idea de volver a ver a mi hermano, lo que me ha traído a América es el deber.
Mi regimiento acaba de desembarcar en Nueva York. Oh, intervine. Pues bien. Por descontado, John no sabía que su hermano estaba de camino, y menos aún todo su regimiento. Pensé vagamente que debía formular algunas preguntas y tratar de averiguar lo que pudiera sobre los planes del general, pero no me parecía ni el momento ni el lugar. El general dejó escapar un carraspeo educado. Lady John, ¿por casualidad conoce usted el paradero actual de su esposo? La sorpresa de haber conocido a Harold, duque de Padlow, había hecho que olvidara el motivo de mi presencia allí, pero las palabras del general me lo recordaron de inmediato. No, me temo que no, repuse tan tranquila como me fue posible. Ya se lo he dicho al cabo. Ha llegado un mensajero hace unas horas con una nota y Lord John se ha ido con él, pero no me ha dicho a dónde. El general torció un poco los labios. En realidad, declaró en un tono aún educado, no ha ido a donde tenía que ir. El coronel Graves le ha enviado el mensajero con una nota en la que se informaba a Lord John de que vuelve a estar en el servicio activo, y se le solicitaba que se presentara aquí de inmediato, pero no ha venido. Oh. Mi respuesta reflejaba perplejidad. Dadas las circunstancias, me pareció adecuado mostrarla y así lo hice. Dios mío. Entonces se ha marchado con otra persona. ¿Y no sabe usted con quién? No lo he visto salir. Eludí la pregunta de un modo bastante prudente, y me temo que no ha dicho a dónde se dirigía. Clinton arqueó una gruesa ceja negra y miró a Padlow. Supongo que en ese caso no tardará en regresar, afirmó el duque, encogiéndose de hombros. En el fondo, tampoco es un asunto urgente. No parecía que el general Clinton estuviera muy de acuerdo con aquella opinión, pero, tras lanzarme una breve mirada, decidió guardar silencio. Estaba claro que no tenía mucho tiempo que perder, así que me saludó con educación y se despidió. Me marché de inmediato, tras detenerme solo el tiempo de decirle al duque que me alegraba de haberlo conocido y preguntarle a dónde debía su hermano enviarle una nota. Sí, me hospedo en el King's Arms, intervino Padlow. Debo... No, me apresuré a contestar, intuyendo que iba a ofrecerse a acompañarme a casa. No se preocupe, gracias, señor. Saludé con la cabeza al general, luego a Hall, y me dirigí a la puerta en un remolino de faldas y emociones. El capitán Richardson ya no estaba en el vestíbulo, pero no tenía tiempo de preguntarme a dónde habría ido. Saludé con un gesto rápido y una sonrisa al soldado que estaba en la puerta y salí al exterior, respirando el aire fresco como si acabara de salir de las profundidades del océano. ¿Y ahora qué?, me pregunté, conforme esquivaba a dos niños que saltaban por la calle mientras jugaban con un aro y correteaban entre las piernas de los soldados que en ese momento cargaban paquetes y muebles en una carreta grande. Los niños debían de ser hijos de alguno de los oficiales de Clinton, dado que los soldados toleraban su presencia. John me había hablado de su hermano bastante a menudo y había comentado la tendencia de Hall hacia la despiadada prepotencia. Lo único que no necesitábamos, dadas las circunstancias, era un metomentodo aficionado a mandar. Me pregunté por un instante si William mantenía una buena relación con su tío. Si era así, tal vez podríamos distraer a Hall y utilizarlo para que hiciera entrar en razón a... No, desde luego que no. Hal no debía saber nada, al menos por ahora, sobre Jamie, y desde luego era imposible que cruzara dos palabras con Willy sin enterarse, siempre y cuando William quisiera hablar de eso. Pero entonces, Lady John, una voz a mi espalda me obligó a detenerme. Fue solo un segundo, pero bastó para que el duque de Padlow me alcanzara. ¡Ay, Dios mío! Está claro. Me cogió por un brazo y evitó que continuara mi camino. Miente usted muy mal, comentó con interés. Me pregunto qué está ocultando. Miento mejor cuando no me cogen desprevenida, le espeté, pero da la casualidad de que en estos momentos no estoy mintiendo.
Se echó a reír y se inclinó para observarme más de cerca. Tenía los ojos de color azul claro como John, pero sus cejas y pestañas oscuras le daban a su mirada un aspecto especialmente penetrante. Puede que no, dijo con una expresión risueña, pero si no me está mintiendo, tampoco me está contando todo lo que sabe. No estoy obligada a contarle nada de lo que sé, respondí muy digna al tiempo que trataba de recuperar el brazo. Suélteme. Me soltó a regañadientes. Discúlpeme, Lady John. Desde luego, me limité a decir. Me hice a un lado para esquivarlo, pero con un movimiento hábil se colocó frente a mí y me impidió el paso. Quiero saber dónde está mi hermana, afirmó. A mí me gustaría también saberlo, repliqué mientras intentaba esquivarlo de nuevo. ¿Puedo preguntarle a dónde va? A mi casa. Aún me producía una sensación extraña referirme como mi casa a la casa de Lord John, pero no tenía otro hogar. Sí que lo tienes, dijo con claridad una vocecilla en mi corazón. Tienes a Jamie. ¿Por qué sonríe? Preguntó Parlow, que parecía perplejo. Porque estaba pensando en quitarme estos zapatos en cuanto llegue a casa. Me apresuré a borrar la sonrisa. Me están matando, ¿sabe? Torció un poco el gesto. Permítame que le procure una silla, Lady John. Oh, no es necesario que... Pero Lord Parlows ya se había sacado un silbato de madera del bolsillo y había emitido un estridente toque, tras el cual dos hombres bajos y fornidos, que debían de ser hermanos a juzgar por el parecido, doblaron corriendo una esquina cargados con un palanquín. No, le aseguro que no hace ninguna falta, protesté. Además, John dice que sufre usted de gota, seguro que la necesita más que yo. Mi comentario no le gustó. Entornó los ojos y apretó los labios. Me las apañaré, señora, intervino secamente. Me cogió de nuevo por el brazo, me arrastró hacia el palanquín y me obligó a entrar de un empujón, lo cual hizo que el sombrero me tapara los ojos. La señora está bajo mi protección. Llevadla al King's Arms, les ordenó a Tararí y a Tarará, mientras cerraba la puerta. Y antes incluso de que yo pudiera decir que le corten la cabeza, ya traqueteábamos por High Street a una velocidad de espanto. Aferré el tirador de la puerta con la intención de saltar, por muchos cortes y rasguños que me hiciera, pero el muy desgraciado había puesto el pasador en la manija exterior y desde dentro no alcanzaba a quitarlo. Les grité a los porteadores que se detuvieran, pero me ignoraron por completo y siguieron corriendo por los adoquines como si llevaran noticias desde Aix hasta Gant. Me recosté jadeando en el asiento, furiosa, y me quité el sombrero. ¿Qué se creía Parlow que estaba haciendo? Por lo que me había dicho John y por otros comentarios de los hijos del duque sobre su padre, no me cabía duda de que estaba acostumbrado a salirse con la suya. Bueno, pues eso ya lo veremos, murmuré mientras clavaba el largo alfiler con una cabeza de forma de perla en el ala del sombrero. Al caerse el sombrero, también se me había caído la redecilla con la que me sujetaba el cabello. La metí dentro del sombrero y me sacudí la melena que se me esparció por los hombros. Giramos en Fort Street, empedrada con ladrillos y no adoquines, lo cual redujo los saltos del palanquín. Pude entonces dejar de agarrarme al asiento para intentar manipular la ventanilla. Si conseguía abrirla, tal vez pudiera llegar a la manija exterior. Y si la puerta se abría y me caía en plena calle, por lo menos conseguiría poner fin a las maquinaciones del duque. La ventana se abría gracias a un mecanismo corredizo, pero no tenía ningún pasador ni pestillo. La única forma de abrirla consistía en introducir los dedos en una estrecha ranura en uno de los laterales y empujar. Estaba tratando denodadamente de conseguirlo, a pesar de que el palanquín volvía a dar tumbos, cuando oí la voz del duque, que en ese momento se atragantó y se interrumpió en mitad de una orden dirigida a los dos porteadores. ¡Alto! No puedo. El duque dejó la frase a medias. Los porteadores se detuvieron y yo pegué la cara a la ventana, que de repente se había quedado inmóvil. El duque estaba en mitad de la calle con un puño pegado al chaleco, intentando recuperar el aliento. Tenía la cara muy roja, pero los labios se le habían teñido de azul. «Déjenme en el suelo y abran de inmediato esta maldita puerta», le grité a través del
cristal a uno de los porteadores que estaba mirando por encima del hombro con expresión de preocupación. Obedecieron y bajé del palanquín en medio de un revuelto de faldas con el alfiler del sombrero pegado a la botonadura del corset. Tal vez lo necesitara. «Siéntese, maldita sea», dije al llegar junto a Pablo. Negó con la cabeza, pero me permitió que lo acompañara hasta el palanquín, donde lo obligué a sentarse. La satisfacción que me producía el hecho de que la situación se hubiese invertido se vio en parte atenuada por el miedo a que Pablo estuviera al borde de la muerte. Descarté mi primer pensamiento, que estaba sufriendo un infarto, en cuanto lo oí respirar, o intentarlo, mejor dicho. La respiración sibilante de alguien que estaba al borde de un ataque de asma era inconfundible, pero por si acaso le cogí la muñeca para comprobar el pulso. Acelerado, aunque estable. Estaba sudando, pero era la transpiración cálida y completamente normal en un clima caluroso, y no el sudor frío que a veces acompaña a un infarto de miocardio. Le toqué el puño, que aún tenía clavado en el estómago. «¿Le duele ahí?» Negó con la cabeza. Tosió con violencia y retiró la mano. «Necesito píldora», consiguió decir. Vi entonces un pequeño bolsillo en el chaleco justo donde tenía la mano antes. Introduje 2 dedos y cogí una cajita esmaltada que contenía un minúsculo vial con un tapón de corcho. ¿Qué? Da igual. Retiré el tapón de corcho, lisqué y contuve la respiración al percibir de repente los vapores del amoníaco. «No», dije con decisión mientras tapaba de nuevo el vial y me lo guardaba junto con la cajita en el bolsillo. «Esto no sirve. Frunza los labios y expulse el aire». Me miró con los ojos muy abiertos, pero hizo lo que le había dicho. Noté en mi propio rostro, también sudado, el desplazamiento del aire. «Así. Ahora relájese. No trate de coger tanto aire. Deje que entre despacio. Expulse mientras cuento hasta 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora coja aire contando hasta 2 al mismo ritmo. Así. Expulse contando hasta 4. Deje entrar el aire contando hasta 2. Así. Muy bien. Bueno, no se preocupe, que no se va a ahogar. Podría pasarse el día así». Le sonreí para darle ánimos y Pablo consiguió asentir. Me incorporé y eché un vistazo a mi alrededor. Estábamos cerca de Locust Street, de modo que la taberna de Peterman no quedaba más de una manzana de distancia. «Tú», le dije a uno de los porteadores, «ve a la taberna y trae una jarra de café bien cargado. La paga él», añadí señalando al duque con un gesto de la mano. «Es lo más, Claire, esta es lo más». Una multitud había empezado a congregarse a nuestro alrededor. Eché un cauteloso vistazo. Estábamos lo bastante cerca de la consulta del doctor Hebdy como para que el hombre en cuestión saliera a ver qué había ocurrido. Y lo último que necesitaba yo en aquellos momentos era que apareciera un charlatán como por arte de magia lanceta en ristre. «Tiene usted asma», le comenté concentrándome de nuevo en el duque. «Sí». Entonces también estaba haciendo la respiración. Me arrodillé para poder verle la cara mientras le controlaba el pulso. Había mejorado. Era bastante más lento, pero me pareció detectar un extraño síntoma llamado pulso paradójico, un fenómeno que a veces aparece en los asmáticos y que consiste en un aumento del ritmo cardíaco durante la expiración y en un descenso durante la inspiración, aunque de hecho no tenía ninguna duda. ¿Lo sabía? El duque asintió mientras seguía frunciendo los labios para expulsar el aire. «Sí», consiguió decir antes de volver a coger el aire. Yo me quedé sin aire. «No, tengo tos». «¿Lo ha visto algún médico?» Pablo asintió. «¿Y de verdad le ha prescrito sal volátil?», pregunté señalando con un gesto el vial que tenía en el bolsillo. El duque negó con la cabeza. «Para los desmayos», logró decir. «No tenía nada más». «De acuerdo». Le cogí la barbilla y le eché la cabeza hacia atrás para observarle las pupilas que tenían un aspecto normal. Me di cuenta de que el ataque iba remitiendo y el duque también lo advirtió. Fue dejando caer los hombros y poco a poco el tinte azul de los labios desapareció. «Será mejor que no lo use cuando tenga un ataque de asma».
La tos y el lagrimeo empeorarían las cosas al provocarle flemas. ¿Qué están haciendo ahí parados, holgazanes? Vete a buscar al médico, muchacho. Oí decir entre la multitud a una mujer de voz estridente. Hice una mueca y el duque, al advertirlo, arqueó las cejas en un gesto interrogativo. Dudo que quiera ver a ese médico, créame. Me puse en pie y me dirigí a la multitud pensando, no necesitamos a ningún médico, gracias, afirmé en el tono más amable posible. Solo ha sido un poco de indigestión, algo que le ha sentado mal. Ya se encuentra bien. A mí no me parece que se encuentre bien, señora, repuso otra voz que parecía dudosa. Creo que será mejor que vayamos a buscar al médico. ¡Que se muera! Gritó alguien al fondo de la cada vez más numerosa muchedumbre. ¡Maldita langosta! Una especie de extraño escalofrío se extendió entre la gente tras aquel comentario y a mí se me hizo un nudo de miedo en el estómago. Hasta ese instante no habían visto en el duque a un soldado británico. Solo lo habían considerado un espectáculo, pero ahora... Yo iré al buscar al médico, Lady John. Para mi desesperación, el señor Caulfield, un destacado Tory, y ahí hace una reseña. La anterior la pasé de largo, chicas, me parece. Término el que se conocía a los colonos ingleses que durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos permanecieron fieles al imperio y a la corona británicos. También se los llamaba legitimistas. Se había abierto paso hasta el frente de la multitud, sirviéndose sin demasiados miramientos de su bastón de empuñadura de oro. «Fuera de aquí, canallas», se inclinó para echar un vistazo al interior del palanquín y saludó a Hall levantándose el sombrero. «Para servirlo, señor. Enseguida llegará ayuda. Puede estar usted tranquilo». Lo agarré por la manga. Gracias a Dios, la multitud estaba dividida. Si bien se oían silbidos y abucheos dirigidos a Parlow y a mí, de vez en cuando, también nos llegaban voces discordantes, las de los legitimistas, aunque tal vez fueran simplemente personas cuerdas cuya filosofía no incluía atacar a un hombre enfermo en plena calle, que trataban de razonar o protestar, por mucho que también lanzaran algún que otro insulto. «No», exclamé, «por favor, que vaya a buscar al médico otra persona. No podemos dejar aquí a su excelencia sin protección». «¿Su excelencia?» Caulfield parpadeó y tras extraer con cuidado de una funda sus quevedos de montura dorada, se los colocó sobre la nariz y se inclinó hacia Parlow, quien le dedicó una circunspecta inclinación de cabeza, si bien siguió con sus ejercicios de respiración. «El duque de Parlow», me apresuré a añadir, sin soltarle todavía la manga al señor Caulfield. «Su excelencia, le presento al señor Phineas Graham Caulfield». Hice un gesto vago con la mano dirigido a ambos y luego, al ver que el porteador regresaba al trote con una jarra en la mano, me encaminé apresuradamente hacia él con la esperanza de alcanzarlo antes de que llegara a un punto en el que el gentío pudiera oírnos. «Gracias», le dije jadeando al tiempo que le arrebataba la jarra. «Tenemos que sacarlo de aquí antes de que la multitud se ponga nerviosa, más nerviosa». Rectifiqué al oír un golpe seco cuando el guijarro que alguien había arrojado rebotó en el techo del palanquín. El señor Caulfield se agachó. —¡Gritó el porteador, furioso ante aquel ataque a su medio de vida. —¡Largo de aquí, chusma! Empezó a dirigirse a la muchedumbre con los puños apretados, pero lo agarré por los faldones de la librea con la mano desocupada. —¡Llévate de aquí, tu palanquín! —Y al duque —ordené en el tono más convincente que pude—, llévalo al King's Arms. No. Era un conocido bastión legitimista que solo inflamaría los ánimos de cualquiera que nos siguiese. Y por otro lado, yo tampoco quería quedar a merced del duque una vez allí. —Llévanos al número 17 de Chestnut Street, me apresuré a decir. Me metí una mano en el bolsillo, cogí una moneda y se la di al porteador. —Ahora. El hombre no se paró a pensar, sino que agarró la moneda y se dirigió a toda prisa al palanquín, con los puños aún encrispados. Corrí tras él todo lo rápido que me permitieron mis zapatos rojos de tafilete, sujetando con fuerza la jarra de café. El hombre tenía el número bordado en una cinta que llevaba en torno a la manga 39. Una lluvia de guijarros caía en ese momento sobre los laterales del palanquín y el segundo porteador número 40 intentaba ahuyentarlos como si de un enjambre de abejas se tratara, al tiempo que gritaba a la multitud en un tono formal pero insistente: «¡A la mierda!».
El señor Caulfield lo respaldaba con una actitud algo más amable, gritaba «¡Largo de aquí!» y «¡Marchaos de una vez!» y de vez en cuando empujaba con su bastón a los niños más atrevidos que se acercaban para no perderse el espectáculo. «Vamos», jadeé mientras me apoyaba en el palanquín. Hal seguía vivo, seguía respirando. Arqueó una ceja y señaló con la barbilla a la muchedumbre de la calle. Negué con la cabeza y le puse el café en las manos. «Bébase esto», conseguí decir, y continué respirando. Cerré la puerta del palanquín. Tras colocar el pasador en su sitio, sentí un alivio inmediato. Al incorporarme, me encontré a Germain, el hijo mayor de Fergus, justo a mi lado. «¿Ya te has vuelto a meter en un lío, Grandmère?», me preguntó, sin preocuparse por las piedras que en esos instantes volaban sobre nuestra cabeza, acompañadas de puñados de estiércol fresco. «Podríamos decirlo así, sí», respondí. «No». Pero antes de que pudiera añadir más, Germain se volvió y con una voz sorprendentemente poderosa le gritó a la multitud: «¡Esta es mi abuela! ¿Cómo le tocáis un solo pelo de la cabeza?». Varias personas entre la multitud se echaron a reír y yo me llevé una mano a la coronilla. Se me había olvidado por completo que había perdido el sombrero y llevaba el pelo, o por lo menos el que no se me había pegado a la cara y al cuello debido al sudor, tieso, creando una especie de nube en forma de hongo. «¡Y vais a saber lo que es bueno!», gritó Germain. «Sí, te estoy hablando a ti, Shecky Low, y a ti también, Joe Groom». Dos muchachos, aún en edad de crecer, vacilaron con las manos llenas de boñigas. Era obvio que conocían a Germain. «Y mi abuela le contará a vuestro padre lo que habéis hecho». Eso terminó de convencer a los chicos, que retrocedieron un paso, dejaron caer los puñados de estiércol y pusieron cara de no saber de dónde podía haber salido. «Vamos, Grandmère», dijo Germain mientras me agarraba la mano. Los porteadores, que tampoco habían perdido el tiempo, ya habían cogido de nuevo las andas y habían levantado el palanquín. Jamás conseguiría seguirles el ritmo con mis zapatos de tacón, así que me los estaba quitando cuando vi al rechoncho doctor Hebdy resoplando calle abajo tras los pasos de la autoritaria mujer que había propuesto avisarlo y que, en ese momento, avanzaba hacia nosotros impulsada por la brisa de su propio heroísmo, con una expresión de triunfo en el rostro. «Gracias, señor Caulfield», me apresuré a decir. Con los zapatos en una mano eché a correr tras el palanquín. Era imposible no arrastrar las faldas por los mugrientos adoquines, pero tampoco es que me preocupara mucho. Germain se rezagó un poco para dedicar gestos amenazadores a cualquiera que tuviese intención de seguirnos, pero, por los murmullos de la multitud, supe que la reciente hostilidad se había transformado en burla. Y si bien siguieron abucheándonos, no nos lanzaron más proyectiles. Los porteadores redujeron un poco la marcha tras doblar la esquina. El pavimento liso de Chestnut Street me permitió avanzar más rápido y alcanzar finalmente el palanquín. Hall, que tenía bastante mejor aspecto, estaba observando por la ventana lateral. La jarra de café vacía se hallaba a su lado sobre el asiento. «¿A dónde nos dirigimos, señora?», gritó a través de la ventana al verme. Por lo que pude oír entre el ruido de las pisadas de los porteadores, la voz de Hall también había mejorado bastante. «No se preocupe, su excelencia», le respondí correteando junto al palanquín. «Está usted bajo mi protección. Esta Claire es mortal». Bueno, larguito el capítulo 6. El 7. Las consecuencias no planeadas de acciones poco meditadas. Volvió Jamie. Se abrió entre la maleza haciendo caso omiso de puntiagudos zarzales y latigazos de ramas. Si algo se interponía en su camino, más le valía apartarse o terminaría pisoteado. No vaciló más que un instante cuando llegó a los 2 caballos que sacudían la crin mientras pasían. Los desató a ambos y tras darle una palmada a la yegua, ésta resoplando se adentró entre la maleza. Aunque nadie decidiera apropiarse de aquel caballo antes de que la milicia soltara a John Gray. Jamie no pensaba ponérselo fácil a su adversario para que regresara a Filadelfia. Lo que fuera que hubiese que solucionar allí resultaría mucho más fácil sin las complicaciones que acarreaba la presencia de su señoría. ¿Y qué era lo que debía hacer?, se preguntó mientras clavaba los talones en los flancos del animal y tiraba de las riendas para dirigirlo de nuevo hacia el camino. Se dio cuenta, no sin cierta sorpresa,
de que le temblaban las manos, de modo que sujetó con más fuerza el cuero para detener el temblor. Los nudillos de la mano derecha le palpitaban y notó una punzada de dolor allí donde en otros tiempos tenía el dedo que le faltaba. El dolor le recorrió la mano entera y lo obligó a mascullar. «¿Por qué diablo me lo has contado, pedazo de imbécil?», se preguntó entre dientes poniendo su montura al galope. «¿Qué creías que iba a hacer?». «Pues justo lo que acabas de hacer», fue la respuesta. John no se había resistido, no había intentado luchar. «Mátame si quieres», le había dicho el muy sodomita. Jamie apretó los puños, un nuevo gesto de rabia al imaginarse a sí mismo haciendo justo lo que Gray le había indicado. ¿Lo había hecho? ¿De no haber aparecido justo entonces aquel mequetrefe de Woodbine acompañado de su milicia? No lo habría hecho, aunque por un instante sintió el deseo de volver y estrangular a Gray. Estaba empezando a vislumbrar la respuesta a su propia pregunta, a medida que la razón se abría paso en mitad de la nube de rabia. ¿Qué le había dicho Gray? Resultaba más que obvio. Era el motivo de que hubiese golpeado de forma instintiva a aquel tipo, y también la causa de que ahora estuviera temblando, porque John Gray le había dicho la verdad. Los dos estábamos follando contigo. Cogió aire con fuerza, profundamente, lo bastante rápido como para marearse un poco, pero le sirvió para dejar de temblar y redujo un tanto la marcha. El caballo tenía las orejas temblorosas caídas hacia atrás. «Tranquilo, Abalak», dijo, respirando aún hondo, pero ya más despacio. «Tranquilo». Por un segundo creyó que iba a vomitar, pero logró contener las arcadas y se acomodó de nuevo en la silla más sereno. Aún podía tocar aquel rincón de su alma que Jack el Negro le había dejado en carne viva. Creía que ya había cicatrizado por completo, que ya estaba a salvo, pero no. El maldito John Gray acababa de reabrir la herida con 6 palabras. «Los dos estábamos follando contigo». Y no podía culparlo por ello, o como mínimo no debería, pensó, mientras la razón seguía enfrentándose de manera obstinada a la rabia. Pero Jamie sabía muy bien que la razón no era un arma lo bastante poderosa para luchar contra aquel espectro. Gray no podía intuir el dolor que aquellas palabras le habían causado, aunque la razón también tenía algunos usos, pensó. Había sido la razón la que lo había animado a golpear por segunda vez. El primer golpe había sido un reflejo ciego, el segundo no. Al pensarlo, sintió de nuevo rabia y dolor, pero de una clase distinta. «He tenido conocimiento carnal de tu esposa». «Pedazo de sodomita», susurró, aferrando las riendas con un gesto tan instintivo como violento que obligó al caballo a girar la cabeza asustado. «¿Por qué? ¿Por qué me has dicho eso, pedazo de sodomita?». Y la segunda respuesta llegó con retraso, aunque con la misma claridad que la primera. Porque ella me lo habría contado a la primera ocasión, y él lo sabía muy bien, y pensó que, si me iba a poner violento, mejor que fuera con él. Sí, ella se lo habría contado, tragó saliva. Me lo contará, pensó. ¿Y qué haría o diría cuando ella se lo explicara? Ella no tiene la culpa. Ya lo sé, no tiene la culpa. Creían que estaba muerto, y él sabía muy bien qué aspecto tenía ese abismo, ya que había vivido allí durante algún tiempo, y conocía lo que la desesperación y la bebida podían llegar a hacer. Pero la imagen, o la ausencia de esa imagen, ¿cómo había ocurrido? ¿Dónde? Saber que había sucedido ya era bastante malo, pero no saber de labios de ella cómo ni por qué le resultaba intolerable. El caballo se había detenido, las riendas colgaban sueltas. Jamie estaba sentado en mitad del camino con los ojos cerrados, respirando, tratando de no imaginar, intentando rezar. La razón tenía límites, la oración no. Le llevó cierto tiempo relajar la mente, alejarla de aquella curiosidad malsana, de aquel deseo de saber, pero al poco tiempo creyó que estaba listo para seguir y cogió de nuevo las riendas.
Todo aquello podía esperar. Sin embargo, debía ver a Claire antes de hacer nada. En aquel momento no tenía idea de lo que le diría ni de lo que haría cuando la viera, pero precisaba verla. Era la clase de necesidad que sentiría un hombre que ha estado perdido en el mar sin comida ni agua durante semanas y semanas. A John Gray le latía la sangre en los oídos, con tanta fuerza que apenas podía seguir la conversación entre sus captores, quienes, tras tomar ciertas precauciones básicas, como registrarlo y atarle las manos delante, habían formado un corrillo a unos cuantos metros de distancia y estaban discutiendo acaloradamente entre ellos, como ocas en un corral, mientras le lanzaban alguna que otra mirada hostil. Le daba igual, no veía con el rabillo del ojo izquierdo y a aquellas alturas ya tenía bastante claro que le había reventado el hígado. ¡Ay, pobre John! Pero eso también le daba igual. Le había dicho la verdad a Jamie Fraser, toda la puñetera verdad, y en ese momento estaba experimentando la multitud de sensaciones que acompañan a una victoria en el campo de batalla. El profundo alivio de saberse vivo, la vertiginosa emoción de sentirse transportado sobre una especie de ola que no se diferencia demasiado de la embriaguez, para luego quedarse aturdido en la playa, dando tumbos cuando la ola se retira. Y la incapacidad absoluta de pensar en uno mismo hasta que ha pasado todo. Las rodillas de Gray experimentaban esa misma sensación posterior a la batalla, y por último se rindieron. Se sentó a plomo sobre las hojas y cerró el ojo sano. Tras un breve intervalo, durante el cual apenas reparó en nada que no fuera el ritmo cada vez más lento de su corazón, el sonido que le atronaba en los oídos empezó a remitir, y se dio cuenta de que alguien lo estaba llamando por su nombre. «Lord Gray», repitió la voz más alto y lo bastante cerca como para que le alcanzara en pleno rostro un aliento fétido que olía a tabaco. No me llamo Lord Gray», dijo bastante molesto, mientras abría el ojo. «Ya se lo he dicho». «Ha dicho que era usted Lord John Gray», respondió el interlocutor, frunciendo el ceño bajo una mata de entrecano vello facial. Era el grandulón vestido con una harapienta camisa de cazador el que lo había descubierto con Fraser. «Y lo soy. Si no puede evitar hablarme, llámeme su señoría, o simplemente señor, si no le importa. ¿Qué quiere?» El hombre se irguió indignado. «Bueno, pues, ya que lo pregunta, señor, en primer lugar, queremos saber si ese hermano mayor suyo es por casualidad el comandante general Charles Gray». «No». «¿No?», repitió el tipo uniéndose a sus rebeldes cejas. «¿Conoce usted al comandante general Charles Gray? ¿Es familiar suyo?» «Sí, lo es mi...» Gray trató de recordar el parentesco exacto, pero al final se rindió e hizo un gesto vago con la mano. «Es una especie de primo». Se oyó un murmullo de satisfacción procedente de los rostros que lo observaban desde lo alto. El tipo, llamado Woodbine, se acuclilló junto a él con un papel doblado en la mano. «Lord John», dijo en un tono más o menos cortés, «¿ha dicho usted que en la actualidad no está en el servicio activo del ejército de su majestad?» «Correcto». Gray luchó contra la repentina necesidad de bostezar. La euforia que le había alterado la sangre ya había desaparecido, y en ese instante solo deseaba echarse para descansar. «Entonces, ¿le importaría explicarnos qué significan estos documentos, su señoría?» «Los llevaba usted en los calzones». El hombre desdobló con cuidado los papeles y se los plantó a Gray bajo las narices. John los examinó con el ojo que aún veía. La nota de la parte superior era del edecán del general Clinton y consistía en un breve comunicado en el que se le pedía a Gray que se presentara ante el general lo antes posible. Sí, había visto la nota, aunque apenas había tenido tiempo de echarle un vistazo antes de que la catastrófica llegada de Jamie Fraser, resucitado de entre los muertos, se le hubiera hecho olvidar por completo. A pesar de lo que había ocurrido desde entonces, Gray no pudo evitar sonreír. ¡Vivo! ¡El tipo estaba vivo! Woodbine retiró la nota y dejó a la vista el papel que se hallaba debajo. El documento adjunto a la nota de Clinton. Se trataba de una hoja de papel pequeña, con lacre rojo y claramente identificable. Era su rango de oficial, el nombramiento que debía llevar encima en todo momento. Gray parpadeó de pura incredulidad y la caligrafía enrevesada del oficial le bailoteó ante los ojos.
pero al final de todo, bajo la firma del rey, vio otra, esta realizada en trazos gruesos y negros que reconoció de inmediato. ¡Hal!, exclamó. «Será desgraciado». «Ya os he dicho que era un soldado», dijo el hombre de las gafas resquebrajadas y el gorro con la palabra «mata» bordada, mientras observaba a Gray con una avidez que a éste le pareció más que objetable. «Y no solo un soldado, es un espía. Caray, podríamos ahorcarlo si quisiéramos, ahora mismo». Esa propuesta despertó un claro entusiasmo que el cabo Woodbine tuvo ciertos problemas para acallar. Tuvo que ponerse en pie y empezar a gritar más alto que aquellos que apostaban por la ejecución inmediata, hasta que éstos se dieron a regañadientes y guardaron silencio. Gray seguía sentado, con la orden arrugada entre las manos y el corazón desbocado. Desde luego que aquellos tipos podían ahorcarlo. Era justo lo que Howe le había hecho a un capitán europeo llamado Hale, no hacía ni 2 años, cuando al tal Hale lo habían sorprendido recogiendo información vestido de civil, y los rebeldes, desde luego, no dejarían pasar la oportunidad de vengarse. William había presenciado tanto el arresto como la ejecución de Hale, y le había facilitado a Gray un breve relato de los hechos, sorprendentes por su crueldad. William, Dios, William. Gray se había dejado llevar por aquella apremiante situación y apenas había dedicado un segundo a pensar en su hijo. Fraser y él habían subido corriendo al tejado y habían bajado por una cañería de desagüe y habían dejado a William, aturdido por la sorpresa de la revelación, solo en el salón de arriba. No, solo no. Claire estaba allí. Pensar en ella lo animó un poco. Al menos habría hablado con William, habría intentado tranquilizarlo, explicarle que... Bueno, tal vez no le habría explicado nada, ni tampoco lo habría calmado, pero como mínimo, si colgaban a Gray en los próximos minutos, William no tendría que afrontar los hechos él solo. «Lo llevaremos de vuelta al campamento», se obstinaba en decir Woodbine por enésima vez. «¿De qué nos va a servir ahorcarlo aquí?» «Un casaca rojas menos. A mí me parece una buena idea», replicó el tipo fornido que vestía una camisa de cazador. «A ver, Gerson, no estoy diciendo que no debamos colgarlo, solo digo que este no es el momento ni el lugar». Woodbine, que sujetaba su mosquete con ambas manos, se volvió lentamente para observar a los hombres que lo rodeaban y fue fijando la mirada en cada uno de ellos. «No es ni el momento ni el lugar», repitió. Gray admiró la fortaleza de Woodbine y tuvo que contenerse para no asentir en señal de acuerdo. «Los llevaremos de regreso al campamento. Ya habéis oído lo que ha dicho, que el general Charles Gray es pariente suyo. Puede que el coronel Smith quiera colgarlo en el campamento mismo, o que prefiera enviar a este hombre el general Wayne. No olvidemos Paoli. No olvidemos Paoli». Aquella proclama fue recibida con roncos gritos y Gray se frotó el ojo hinchado con la manga, ya que le caían lágrimas que le irritaban la piel de la cara. ¿Paoli? ¿Y quién demonios era Paoli? ¿Y qué tenía que ver con dónde y cuándo lo ahorcaban a él, si es que por fin lo hacían? Decidió que era mejor no preguntar en ese instante, y cuando lo obligaron a ponerse en pie, los siguió sin protestar. Y aquí termina mis 2 capítulos que tenía que leer. Bueno, chicas, un placer compartir con ustedes estos 2 capítulos, hermosa lectura, gracias por acompañarme. No, sí, tenés razón, Diana no descansa en hacernos escuchar, al hacernos todas estas lecturas y todos esos detallecitos minuciosos también que pone. Bueno, les mando un cariño grande, que tengan un hermoso fin de semana, que disfruten mucho y bueno, sigamos leyendo de estos avatares de Lord John Grey, pobre, qué mal le está pasando. Y quiero ver el encuentro de Claire con Jamie. Abrazo para todas, cuídense mucho y bueno, y sigamos compartiendo estos momentos de lectura que son tan preciosos y únicos, que son parte de nuestra vida. Hermoso compartir con ustedes. Beso para todas, chicas. Que tengan un lindo fin de semana. Besitos.